Ay, Dios mío, pero no sabemos tampoco, si no sabemos todo lo que hacéis, tampoco sabemos todo lo que perdemos, ¿no? Claro. Y hoy vienes a contarnos cómo van no sé, cuántas especies podemos estar ahí como el lince Claro, en el claro. cable. Hoy voy a hablar de un tema un poco triste, que son especies extintas. Y claro, o sea, evidentemente la importancia de la conservación radica en evitar que todas estas especies o que la mayor cantidad de especies no se extingan, porque las especies son una pieza fundamental en los ecosistemas. El ecosistema es como si fuese un cuerpo humano, entonces las especies actúan como órganos, tienen una función muy específica, que ya hablaremos más adelante. Y el que desaparezcan de ese cuerpo humano, ¿no? De ese sí, pero mira, como lo has dicho, queda muy claro. Claro, a veces siempre decimos, bueno, la cadena, no sé qué, no sé cuánto. No, son órganos. Son órganos, realmente. O sea, la función que tiene, por ejemplo, el lince, ¿no? O un puma o un herbívoro grande, no solamente es comer y servir de alimento, sino también con su acción, con su proliferación de su propia especie y con la alimentación que él tiene, también regula a otras especies. Y claro, entonces si se quita, pues hay algo que no regula a las demás especies, con lo cual pierde se altera, un poco. ¿no? Se altera claro, un poco. Es un engranaje y va perdiendo su púa. Bueno, nos has traído imágenes, empezamos a verlas. Sí, Venga, claro, pues vamos a empezar a verlas porque así nos quedará un poco más claro. Bueno. Y nos daremos cuenta de que a veces no sabemos lo suficiente, nosotros, no los que trabajan en él. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta comparativa? Pues esta comparativa, básicamente, el único nexo que los une a estas cuatro imágenes es la extinción, que son especies extintas. En la primera vemos el dodo, que ya hablaremos también más adelante, que por cierto nadie lo sabe, pero bueno, nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe, pero el dodo no era más que una familia de las palomas. Ah, sí. Era una paloma de 1 metro de alto y 9 kilos de peso. Menos mal que... no se puede decir. No voy a decir menos mal que se ha extinguido. No, pero ahora lo vas a entender, porque sí, me ha salido esto. Como tenemos la ciudad de gaviotas y palomas, y encima nos cae una de 9 kilos... No veas, las gaviotas no pueden con esta, ¿eh? Por eso, que además las destrozos de las gaviotas son más malas. Sí. Pues tenemos los dodos, luego tenemos a la Archaeopteryx, que es un dinosaurio que se extinguió. Me parece importante, ¿no? Que hablando de especies extintas también se hablen de especies no solo que hemos extinguido los humanos, sino también que se han extinguido naturalmente, como es el caso, por ejemplo, de la Archaeopteryx, del dinosaurio que vemos arriba a la derecha, y la del mamut lanudo, que evidentemente... Eso ya no se ve. Ya no se ve, ya desapareció. Lo único que se ve es en los museos o las especies disecadas. Pero vamos, que realmente ya no se ve. Especie disecada el dodo, pero el mamut ya poco... ¿Y esto fue culpa del hombre o culpa el mamut fue por culpa de la última glaciación. Ah, vale. Nosotros vivimos en un periodo de la Tierra que se llama Holoceno, y esa empieza con una glaciación, con el final de una glaciación, que fue la sexta última extinción de especies, extinción masiva de especies. Y desaparecen los mamuts, se asienta el ser humano con sus cultivos, sus granjas y tal. Ocupa el sitio que le corresponde. Y ya empieza, digamos, el Holoceno. Y a partir de ahí se empieza una nueva extinción que se llama la extinción antropoceno, que está formado por antros, que significa hombre, que viene un poco relacionado con el humano. De hecho, en la siguiente imagen explica... Bueno, ¿también ha desaparecido ella? El cuaga, sí. El cuaga es una cebra que habitaba en la zona sudafricana. Y claro, eso fue culpa de las cazas excesivas y las cazas masivas. Y bueno, estos son ejemplos, ejemplos no, son motivos de extinciones. Evidentemente, como he hablado antes, las extinciones se producen no solamente por manos del hombre, sino también por causas naturales. Como hemos hablado, la glaciación ha sido prácticamente el factor más importante a la hora de que se haya producido una extinción masiva de especies. En 4 de las 6 extinciones, o 4 o 5 de las 6 extinciones que se han producido, han venido de la mano de glaciaciones. Claro, la gente ahí o sea que es muy importante. Y luego la otra gran extinción que se produjo fue, como todo el mundo sabrá, la de los dinosaurios. Que, como podréis ver, la expansión, el impacto del meteorito era suficientemente grande como para haber erradicado básicamente todos los dinosaurios de la faz de la Tierra. Qué maravilla verlo, pero qué pena que... Qué pena verlo, ¿no? Claro. Es un hecho que tuvo que ocurrir, lamentablemente tuvo que ocurrir, porque si no, no estaríamos nosotros ahora, es una parte de la también evolución. Es verdad, todo... Sí, bueno, porque todo lo que desaparece evoluciona, ¿no? Claro. O sea, de hecho, hay especies, la siguiente especie que vemos ahora, vamos a ver, que no se ha erradicado esta especie por completo, pero sí que le ocurrió una tragedia muy grande.
También va relacionado con la extinción no intencionada, como he dicho, la extinción es naturaleza, que en este caso la extinción se produjo a manos de una enfermedad, ¿vale? Esta especie de saiga, la saiga, es una especie de antílope que eran muy antiguos, de hecho convivieron con los mamuts lanudos, con los rinocerontes lanudos, con los osos cavernarios, es decir, que vienen de un periodo muy antiguo, posiblemente antes de la glaciación. Y estas especies sobrevivieron a esa glaciación y llegaron hasta nuestros días, con lo cual son como fósiles vivientes prácticamente. Pues la verdad es que sí. De hecho, esas narices que tú ves ahí tan largas y tan prominentes no lo existen otras especies, a menos de la familia de la... ¿Sigue habiendo? Sí, sigue habiendo. Sigue habiendo, pero están ya prácticamente casi extintas, quedan reductos muy chiquititos de poblaciones. Lo que ocurrió con esta especie, que es lo que quería comentar aquí, era que en el 2015 un equipo de rodaje de la BBC fue a realizar una serie de documentales para Planeta Tierra 2, que fueron muy conocidos y tal. Y en uno de los capítulos, el de praderas grassland, que se traduciría como estepas, ¿no? Grabaron a esta especie, con la mala suerte de que durante la grabación, ellos no lo sabían, evidentemente, todo fue no intencionado, claro. Durante la grabación, estas especies se intoxicaron de una bacteria que era Pasteurella multocida, que le produjo una enfermedad terrible, y semanas más tarde, incluso meses más tarde, cerca de 200.000 ejemplares aparecieron muertos en las estepas. Y es producido por una enfermedad que se piensa que pudo haber sido introducida por el ser humano. No fue ¡Qué fastidio! Sí, qué fastidio. Y además una zona, como es una zona, una especie muy antigua, claro, tú piensas que los virus y las bacterias que nosotros portamos, que ya estamos acostumbrados, ellos no están acostumbrados, debido a que son especies que son muy evasivas, solo se ven muy poquito. O sea, que acabarán yéndose del todo. Acabarán pues, extinguiéndose si no se hace un plan de reintroducción, como veremos más adelante. Vale, seguimos. Seguimos. Qué pena, ¿no? Sí, pero bueno, yo quiero hablar realmente de las especies que sí que se han extinguido por el ser humano, por el hombre, ¿vale? Por ejemplo, la que hemos hablado antes es el dodo, ¿vale? Que ya hemos hablado un poquito, que el dodo es una especie endémica de unas islas de Madagascar, de las Islas Mauricio. Se descubrieron en 1574 por unos colonos españoles que de hecho estaban haciendo la ruta de las especies y volviendo por el Océano Índico, que tenían que volver por el Océano Índico por un tratado de Tordesillas, pues tenían que volver por el Océano Índico y al pararon en las islas de Mauricio y se encontraron con este ave y claro, un ave que no había... Claro, una paloma de 1 metro de alto y 9 kilos de peso, pues claro, pues lo primero que se le ocurre al ser humano es, aquí tenemos comida. Comérsela. Y no solo eso, sino metiendo un poco el tema de las algas, uno de los grandes motivos por el que se extinguieron estas especies fue por la introducción de especies. Es decir, el ser humano no solo se las come, sino que al asentarse empiezan a destrozar completamente todo el ecosistema, todos los bosques donde ellos anidan, donde ellos consiguen fruta, porque ese pico que tú ves ahí sirve para romper la cáscara de los cocos antiguamente. Entonces, claro. Era una manera de, si tú quitas todos los cocos, todas las plantaciones de coco, evidentemente el dodopo termina desapareciendo. Claro, no tiene dónde... Claro, entonces la introducción de gatos, de perros, de otras especies que no estaban acostumbradas a ese ecosistema, terminan desplazando esta especie y hacen que en 1662 sea la última vez que se vea el dodó y no era ni siquiera en su zona de original. O sea, una pena impresionante. Y nadie pensó, Nadie pensó que eso, claro, en aquella época la conciencia de la conservación no es la misma de la que tenemos ahora. No, para nada. ¿Qué le pasa al señor de abajo? El señor de abajo es una historia también un poco triste. Tengo historias tristes, pero bueno, luego remontamos con los planes de reintroducción. Venga. Pero este espécimen, esta especie es muy interesante porque se trata de un marsupial también muy antiguo, también de la época anterior a la glaciación. El género que comparte esta especie era sobreviviente también de la última glaciación, con lo cual era coetáneo con los saigas que vimos anteriormente. Esta especie vive en Australia, en la zona de Tasmania y en Nueva Guinea, ¿vale? Y era un depredador muy voraz, se alimentaba de presas pequeñas, pero grandes cantidades de presas pequeñas. Y se trata de un marsupial, es decir, comparte parentesco con los canguros y con los koalas. Cualquiera lo diría. De hecho,
esta especie, con la introducción, con la llegada del ser humano, evidentemente la caza, para evitar que esta especie ataque a la ganadería y tal, pues terminó mermando la población hasta que en 1933 se consigue capturar un espécimen, el último espécimen, que se llama Benjamín, que tengo un vídeo. A ver, vamos a verlo. Que tengo un vídeo que son las últimas imágenes de esta especie. Y ya no está tampoco. Y ya no existe. Esta especie se extinguió por completo. ¿Vale? ¡Ay, qué pena! Sí, esta especie, este individuo en particular se llama Benjamín. El cuidador creo que no se sabe bien, no tenía mucho conocimiento sobre esta especie porque no sabía sexarla. Parece un perro, parece un... Claro, pero no resulta Benjamín, no, debería ser Benjamina porque era una hembra. Una hembra. Era una hembra, sí, sí. Y la triste historia es que se capturó en la naturaleza y se guardó en cautiverio durante 3 años. Y por negligencias del zoológico no le supieron dar protección ante el clima, ante los fríos de la noche y tal, y 3 años más tarde pues terminó muriendo. Y estas son las últimas imágenes que tenemos que se tiene de esta especie. La especie es increíble, son especies muy antiguas. O sea, realmente esta especie convivieron con se parecen a los grabados que vemos muchas veces, ¿no? Sí, en las piedras. Sí. En las piedras, la pintura rupestre, la verdad que sí. Mira, que... Sí, es muy bonita. Pero bueno, realmente... Se fue. Estos son especies que se extinguieron. Esta fue en 1932, en 1936 termina por desaparecer esta especie. Y la última especie que se ha extinguido actualmente, o una de las últimas especies que ha extinguido, es un puma de Norteamérica, un puma... el puma norteamericano también ha caído. Es una raza, realmente no es una especie, es una raza de puma que no solamente se ha visto deteriorada su población por culpa del humano, sino también que el puma de la parte oeste, de la parte contraria del continente americano, pues ha ido desplazando a esta especie hasta prácticamente de extinguirla. Posiblemente con ayuda del ser humano, evidentemente. Claro, hemos ido cogiendo sitio, parcelita. Claro, al ir retirando individuos de la especie, las otras especies... Entre los que retiramos, la naturaleza por las pieles, sabia termina no sé regenerándose sola y la misma especie que la está ocupando pues termina ocupando su papel. Y esta es la última especie y se extinguió en el 2016. Se declaró extinta oficialmente por esto. Hay reservas donde... Es preciosa. Es preciosa. Bueno, hay especies... Vamos, el cuaga, la especie que tuviste al principio, a mí me parece... La puse porque me parece de las especies más bonitas que he visto. Muy bonita también. Y tiene una coloración, no se veía bien, pero tiene una coloración rosa, como quitando las rayas de la cebra. Pero sí. Pero bueno, realmente a lo que yo quería hablar... Pues te dices verdad al final, porque lo ves y dices, bueno, imagino que aparte de la carne o de lo tal, no sé, es la piel, ¿no? Las pieles. Claro. La caza, sobre todo, es para prevenir la ganadería, para prevenir que esta especie pues cace, no acabe con todas las cabezas de ganado que hayan tenido pues, los propietarios. Bueno, que no se hubieran metido en su territorio, no se hubieran comido el ganado. Pero ¿no? bueno, también te digo, es una forma, o sea... ¿Esto tiene que pasar? No natural, sino el ser humano, como es una especie que está completamente en expansión, irremediablemente termina dañando a las especies que le rodean. Irremediablemente, ya sea por las construcciones, a la hora de ampliar ciudades, termina destrozando ecosistemas y claro, y este es uno de los problemas. De hecho, en España, que es algo que quería hablar realmente, quería hablar de especies extintas en el territorio español, en España la foca monje, que habitaba en todo el Mediterráneo, terminó desplazándose, pero no por la caza, que también, sino porque el ser humano empezaba a ir en grandes cantidades, en masa, a las playas. Y claro, las focas pues, vivían en las playas y terminaron recluyéndose pues, en acantilados, en zonas rocosas. Y a partir de ahí pues, empezaron a relegarse hasta que en 1958 se ve la última foca monje en el territorio español. Sigue existiendo, pero en España se declaran extintas. Pero qué mal lo hacemos los humanos, ¿no? O sea, hacemos muy mal. Con lo listos que somos. Claro. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Aquí la tenemos, ¿ves? La foca monje. Y luego la ballena franca, a principios del siglo XIX hubo una fiebre por las cazas de ballenas. Se empezaron a abrir en España, y no solo en España, sino también en Inglaterra, en Francia y en toda la zona que tenían costas hacia el Atlántico. Entonces se abrieron un montón de industrias balleneras. ¿Y qué pasa? La ballena franca es una de las ballenas que son muy rápidas, pero son muy fáciles de cazar. Y aparte tienen una gran cantidad de grasa. Entonces son muy rentables. Esta ballena predominaba en todo el hemisferio sur del planeta
Hasta que, claro, hasta que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaban a desaparecer por completo debido a las grandes cantidades de... a las cazas masivas, ¿no? Claro, la hemos usado para todo, no para solo todo. No de para hecho, en Ceuta cosmética, para todo. En Ceuta había industria también destinada a la conserva de ballenas. Bueno, pues seguimos, vaya tela, o sea, pues estamos muy contentos, ¿eh? Sí, no, pero ya remonto. Venga. Y bueno, y esta es la única especie que sí que se ha extinguido por completo, ¿vale? Del territorio español y por tanto de la faz de la tierra. Esta es una raza de cabra, ¿vale? Se llama el bucardo, se llamaba bucardo y era originario pues exclusivamente de la región española, del territorio español. Solo vivía en las altas montañas del país y, como ve, tiene un gran parentesco, una gran similitud con la cabra montesa. Sí, de hecho, por el nombre se puede sacar un poquito, ¿no? En conclusión. Pues sí. La cabra, el bucardo, la cabra pirenaica, es el doble de grande de la cabra montesa y pues cuando a principios del siglo XX se empezaron a venir de nuevo la caza masiva de cabras, de especímenes y tal, con la cosa de que se cogía como caza de trofeo. Es decir, cuanto más grande sea la cornamenta, mejor. Entonces, pues vas quitando, o sea, nada más que vas buscando a las cabras pues, de estas características. Además que esta especie, esta raza de cabra... Pero qué pena, ¿no? Es una pena impresionante, claro. Y además mira lo bonita que era. Nos hemos quedado sin nada. Nos hemos quedado sin nada. A ver, todavía tenemos mucho. ¿Queda alguna de ellas? No, de ellas solo quedan en reserva y se están estudiando mestizaje con cabras montesas para poder reintroducirlas de nuevo, pero claro, no sería la especie. Ya no sería eso. Sería un poco mezcla, pero bueno, quiera que no. A ver lo que salga. Claro. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Mira, aquí tenemos dos especies que han desaparecido del territorio español, pero siguen muy vigentes, y de hecho el lince europeo es el lince de... Que es precioso. Había uno paseándose por ahí. Sí. ¿Lo viste? Sí. El lince europeo es el representante más popular de los linces en todo el planeta, con lo cual no es una historia tan trágica. Además que en España tenemos el lince ibérico y, entre otras cosas, bueno, ese se actuó a tiempo, ¿eh? Ese se actuó a tiempo. Todavía se están haciendo planes de reintroducción, pero bueno. Tenemos el lince y el pigargo. El lince y el pigargo son especies muy sensibles, ambas, porque son especies... están situados en la cadena alta de la cadena trófica, ¿no? En los eslabones más altos de la cadena trófica. Entonces, claro, son especies que comen cosas muy específicas. En el caso del lince, se especializa en cazar las crías de los ciervos, ¿vale? También son expertos Son expertos. De hecho, el lince ibérico, en vez de cazar, como es más pequeño, el lince europeo suele ser como 20 centímetros más alto que el ibérico. El lince ibérico es mucho más pequeñito, tiene más moteadura y se especializa en cazar lagomorfos, conejos y liebres, ¿vale? Solo lagomorfos y solo liebres. Pero bueno, generalmente, ¿vale? La población del lince europeo en España se vio muy deteriorada por la caza de ciervos, evidentemente, no solo de lince, que también, porque hubo una especie de polémica con las industrias ganaderas en aquella época, que era a principios del siglo también XX. Todas estas especies, mucha cantidad de especies al mismo tiempo, ¿no? Han caído en el último siglo. Cuando empezamos a ser más listos, ¿no? Yo, mi teoría es la segunda revolución industrial, pero no sí, habrá quien diga un poquito más. Es otra materia de debate también. También. Y nada, La grulla. Al igual que las otras especies que son muy sensibles, estas grullas también. Estas grullas viven generalmente o son migratorias y pasan los inviernos en España en los humedales. ¿Cuál es el problema de España en los humedales? Sequía. Que se secan. Entonces, claro, con el paso del tiempo, estas especies han cambiado sus rutas migratorias y la grulla común quizá menos, porque sí que es verdad que se sigue viendo, aunque no hay padres reproductoras en invierno. Pero la grulla damisela, que es impresionantemente bonita, sí que ya ha desaparecido y desde el principio del siglo XX ya no se ven. Qué plumaje, tú. Son muy bonitas. ¿Pero no se ven en España? No se ven en España. ¿O no se ven...? No, en España. Vale. La única especie que sí que ha desaparecido en España y, por tanto, en el resto del planeta es el bucardo, porque solo era típico de España. Bueno, pues vamos a la siguiente.
Madre mía, pues qué pena, son unas preciosidades. Son muy bonitas, son muy bonitas. Hay especies, vamos, y no he puesto... podría haber hablado 3 días seguidos de especies porque me parecen que hay especies que son increíbles. El cuaga, por ejemplo, o el tarpán, que eran unos caballos salvajes europeos, también extintos por el tema de ganadería, por la introducción de especies y demás. Cuéntame. Y luego, para salvar un poco este vaso de vino tan amargo, ¿no?, para echarle un poquito de agua, pues los planes de reintroducción. La UICN, que es un organismo internacional que se encarga de la conservación y de la biodiversidad del planeta, o al menos de Europa, se ha encargado de hacer como unas directrices a la hora de reintroducir una especie, que yo he resumido en 4, generalmente. Uno de los puntos más importantes para reintroducir una especie que ya estaba extinta, evidentemente, como su nombre indica, reintroducir no es introducir en un sitio donde no habitaba, tenía que estar, o sea, la especie tenía que haber habitado ese sitio previamente. Es uno de los requisitos indispensables. Luego otra era que en ese sitio, en ese territorio donde se va a reintroducir la especie, haya desaparecido las causas, obviamente, de su extinción. Si las causas eran la caza o eran tóxicos o contaminantes o lo que fuere, pues que desaparezca por completo. También, por ejemplo, las especies. Hay especies, como hemos hablado antes, una especie cuando se sale de un ecosistema, hay otras especies que ocupan su papel. Claro, van cambiando. Claro, entonces tienes que asegurarte de que esas especies no se vean tampoco perjudicadas, ¿vale? Porque si no podemos estamos, quitarle el piso claro, si no estás metiendo, en vez de solucionar un problema, estás metiendo otro problema. Estás creando dos. Estás, como dicen coloquialmente en mi tierra, a apagar el fuego con alcohol, ¿sabes? Efectivamente. No puede ser. Y luego, otro de los puntos más importantes es que la zona en la que se vaya a reintroducir esta especie cuenten con un espacio suficientemente amplio para que la especie prolifere sin ningún problema y que ese espacio amplio tenga recursos naturales suficientes. Es decir, si reintroduces un carnívoro, como es el caso del lince, que tenga una población, en este caso, de conejo o de liebre, importante para que el lince no se vea tampoco a la larga deteriorado, sino que pueda proliferar tranquilamente. Y por último, que las reintroducciones, que la cantidad de especies, de individuos de la especie que se pongan en el medio de nuevo, sea suficientemente grande por un principio prácticamente genético. Porque si tú reintroduces pocas especies, esas pocas especies a la larga terminan siendo familiares entre sí. Claro. Y la endogamia a largo plazo es una barrera genética frente a una evolución, un posible desarrollo, una adaptación en el medio. Porque la endogamia lo que desarrolla son enfermedades genéticas. Claro. Y claro, y las tendrían todos, ¿sabes? Y las tendrían todos. Entonces, ahí son requisitos que, quieras que no, pues son importantes. Y en España, las buenas noticias... ¿Cuáles son? Es que el bisonte europeo hace un par de años se reintrodujo por primera vez después de miles de años extinto en España. ¿Miles? Miles de años. Oficialmente... Está aquí. Está aquí. Oficialmente qué preciosidad, ¿no? Sí, esto sí que es impresionante, vamos. Estos son familiares, evidentemente, de los bisontes americanos. Y hay una polémica, o sea, los documentos oficiales respaldan de que sí que existió, o sea, que es una reintroducción con todos los de la ley, que no hay ningún problema y todo el tema, ¿no? Pero sí que hay una corriente de pensamiento que dice que el bisonte europeo no habitó o no era originario de España originalmente. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque las pinturas de Altamira, si te recuerdas las pinturas de Altamira, había pinturas hay pinturas de bisontes, estaban retratados bisontes en las paredes, como vemos aquí. ¿Verdad? Y ellos respaldan de que este bisonte era el europeo. Realmente no era el europeo, era uno anterior que sí que era coetáneo con los mamuts y con los que hablamos antes, que eran de la antigua glaciación, que es el bison priscus, que es un bisonte que ya está extinto. Que es precioso. Es también gigantesco. Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. De hecho, el Holoceno, antes del Holoceno... Eso da miedo, ¿eh? Eso imagínate, encontártelo en el campo, claro. No sales corriendo, o bueno, ya me di por muerto, ya me di por muerto. Tú date por merendado. Claro. Que no, madre mía. Sí. Qué impresionante. Pues estos animales, estas especies convivieron con los mamuts, con lo cual se consideraban una megafauna, ¿no?, del Holoceno. Pero eso se quedaron extintos.
La defensa de la reintroducción del bisonte europeo era que, como estos animales eran mucho más grandes y compartían mucha biología con los bisontes europeos, pues es entendible que el territorio que ocuparan estos bisontes lo ocuparan luego los bisontes europeos en España. Pero bueno, lo cierto es que fósiles en España de bisonte europeo tengo entendido que no se han encontrado, y ahí entra un poco la polémica. Si se no han encontrado, no se trata de una reintroducción, sería de una introducción, con lo cual el bisonte sería exótico. Pero bueno, oficialmente se ha descartado. Estamos en ese punto. Estamos en ese punto todavía. Oficialmente se ha descartado, y la buena noticia es que se ha reintroducido el bisonte europeo en España hace un par de años, hace 3 o 4 años, y va todo bien en principio. Hay muchas parejas reproductoras y va todo en camino. Bueno, pues no está eso mal, esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Venga, también tenía un poco de conflicto porque claro, al desaparecer un bisonte, ha desaparecido muchos miles de años. Entonces, claro, a las especies que han ocupado ese papel ya se han asentado durante mucho tiempo en esa figura de herbívoro grande, como pueden ser, por ejemplo, los ciervos, los gamos, los corzos, ¿no? Que tendrán a desaparecer. Claro, que tendrán o a regular la especie del bisonte, o el bisonte terminará regulando las especies de los demás. No se sabe. No se sabe, pero bueno, si se ha hecho es porque en principio queremos pensar que se ha hecho las cosas bien, y que se va a reintroducir de manera exitosa. Hombre, si está ya en ese punto, es que algo se ha tenido que hacer. Claro, no se ha hecho porque sí, ¿sabes? Bueno, Ángel. Y por último, ya para terminar... ¡Va, qué bonito! Por último, ya para terminar, no es una especie extinta, porque no es está en peligro de extinción. Claro, el lince ibérico no está... está casi, pero no está extinta. Hay muy pocos ejemplares, muy pocas... Pero si sigue bajando a las ciudades, se los comerán otros, ¿no? A ver, hay noticias satisfactorias en Córdoba, en las zonas de Córdoba, porque se están reintroduciendo de manera... sin ningún problema, vaya, que están entrando y están adaptándose al medio sin ningún tipo de dificultad. El tema del lince ibérico es que surgen 2 problemas, y uno de ellos es lo que hablamos antes de la genética, y otro problema es lo que estamos hablando ahora de el rol que han ocupado otras especies en su lugar, ¿vale? El lince ibérico, como hemos dicho antes, se especializa exclusivamente de lagomorfos, de conejos y liebres. ¿Y qué pasa? Que hay otras especies en el medio, al menos en el ecosistema español, que son el zorro y el meloncillo, son muy bonitos también, pero son más generalistas, son más oportunistas, y no son exclusivos, o sea, no solo comen conejos y liebres, comen pues ratas, ardillas, todo lo que llegue, todo lo que pesque. ¿Qué pasa? Que, claro, al ir retirándose el lince poquito a poco de los ecosistemas, de la naturaleza del país, pues claro, estos zorros y estos meloncillos han ido comiéndole la tostada un poco al lince, y claro, entonces a la hora de reintroducir el lince se encuentra con el problema de que ya no hay tantos conejos como antes. No, porque están estos dos aquí. Claro, porque el control de la población de conejos y liebres ya lo llevan a cargo pues los zorros y los meloncillos. Aparte, un problema genético que tienen los linces es la endogamia, como hemos hablado antes. Hay muy pocas especies, muy pocos individuos de esta especie, y están buscando ahí búsquedas para encontrar pues parejas que sean reproductores para que su descendencia no tenga tantos problemas a la hora de ¿Y dónde están? Si están medio desaparecidos. Pues están intentando separar las poblaciones de Doñana y de Córdoba para que no tengan mucho que ver y a la hora de mezclarlas. Vale. Porque es que si no son los mismos. Claro, si no son primos y hermanos todos. Bueno, el caso es que así estamos. Uno nos lo hemos cargado nosotros y otro se lo ha cargado la naturaleza, porque era obvio que todo va avanzando, que ya no tal, pero visto, da una pena. Da una pena. Hombre, el mensaje que me gustaría dar simplemente es que todas las especies, por muy ínfimas o por muy innecesarias que parezcan, es todo lo contrario, son muy importantes para los ecosistemas, por lo que hemos dicho antes, por el engranaje, ¿no?, del órgano que le falta al ser humano, porque si te falta un riñón ya no vives igual que antes. Pues esto es igual, si a un ecosistema le faltan unas especies, pues al final acaba afectando al ser humano, ¿no? O termina contagiándose de unas enfermedades como puede ser, por ejemplo, especies invasoras.